capítulo 10. Dice la Biblia de esta manera, ¿estamos ahí? Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Vamos a hacer una oración, pido que me acompañen, por favor. Padre Santo, pedimos en este momento que tú nos hablas el entendimiento, nos ayudes a entender tus palabras, Señor, y que podamos nosotros entender las profundidades, Señor, de ella. Podemos saber la doctrina, Señor, y que tú nos das algún principio para llevar a casa. Rogamos, Dios, que tú nos sigas edificando para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, empezamos hoy el capítulo 10 del libro de San Juan, y vemos en este capítulo que Cristo afirma hacer tres cosas. Aquí vamos a ver, Jesús dice que Él es la puerta, Él es el buen pastor y Él es el Hijo de Dios. Ahora, aquí vamos a ver una diferencia, y antes de entrar a los versículos que siguen, tenemos que entender lo que está hablando aquí el Señor. Aquí va a ser una diferencia entre los salvos y los que no son salvos. Los salvos son los que siguen a Jesús. Ahora, esto no habla de nuestra conducta, ni habla de nuestras obras, porque mucha gente ha querido usar este pasaje para decir, los que siguen a Jesús son los hijos de Dios. No, esa es una analogía, una alegoría, una parábola de una oveja que sigue a su pastor. Y bueno, esa es la tendencia natural, es que le sigue cuando oye la voz. Ahora, eso no quiere decir que los cristianos tienen que seguir a Jesús para ser salvos, pero sí vemos que los que son verdaderamente salvos oyen la palabra de Jesús y la creen. Ahora aquí vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, ¿qué dice, hermanos, ahí? No entendieron. Ahora, ¿a quién está hablando aquí Jesús? Bueno, si vimos en el capítulo 9, Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento, y había un grupo de religiosos, los fariseos y los escribas, que no creían en él y lo estaban retando porque él los sanó en el día de reposo y decían que tenía un demonio, que era un samaritano, estaban ofendiendo a Jesús de una tremenda manera. Y ahora Jesús les da esta alegoría, esta parábola, y ellos no la entienden. ¿Por qué no entienden? Porque el incrédulo no entiende la palabra de Dios. El incrédulo no entiende los principios de la Biblia. El incrédulo no puede entender porque la Biblia es un libro espiritual y se debe discernir espiritualmente. Lo único que el incrédulo puede entender es que está perdido y que necesita a Cristo. Pero cuando recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo y después va a poder entender la palabra de Dios. Vayan conmigo a Mateo 15, 24. Jesucristo aquí vino a buscar lo que la Biblia llama las ovejas perdidas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Bueno, ahí en Mateo 15, 24, el Señor Jesús nos da luz de su obra aquí en la tierra. Cuando Jesús vino, Él vino específicamente a Israel. Él vino a su propio pueblo y Él vino a salvarlos del pecado. Dice, Él vino a salvar a su pueblo del pecado. Pero no todos van a ser salvos. Por eso solamente los que creyeron en Él se salvaron. Y Jesucristo les llama las ovejas perdidas. Dice así en el versículo 24 de Mateo 15. Dice, Él respondió, dijo, no soy enviado, sino ¿a qué, hermanos? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, antes de entrar al mensaje, tenemos que entender quiénes son esas ovejas perdidas. Jesús llegó y nació en Belén. Antes que Él llegara, había ya gente creyente. ¿Se acuerdan cuando lo presentaron en el templo? Había una mujer llamada Ana. Ella había orado por años al Señor, ella ya era salva. Y había otro hombre que era el sacerdote. Cuando él vio a Jesús dijo, ahora ya puedo morir porque mis ojos han visto mi salvación. Ese hombre ya era salvo. La salvación a través de la Biblia era siempre por fe. Ellos habían creído en el Mesías. No tenían todo el cuadro completo, no sabían que iba a ser muerte de cruz, pero sí sabían que iba a morir. Sí sabían que iba a morir en lugar del pecador. Vaya conmigo a Hechos 10:43. Este pasaje nos comprueba que la salvación en el Antiguo Testamento siempre ha sido por fe, e igual que ha sido en el Nuevo Testamento. A veces hay una confusión porque puede haber gente que enseña otra cosa y solamente queremos aclarar lo que la Biblia dice. Hechos 10:43 dice de esta manera. Hablando de Jesús,
dan testimonio, ¿quiénes, hermanos? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, este pasaje claramente dice que todos los profetas, desde Moisés, habló de Jesucristo. Estamos hablando que los profetas en Isaías, Jeremías, Ezequiel, el salmista, todos ellos hablaban de Jesucristo. No tenían, de nuevo les digo, todo el mensaje completo, pero era suficiente para salvarles. Entonces, todos ellos eran salvos por la fe. Vaya conmigo a Romanos 4, vamos a ver un ejemplo de un hombre llamado Abraham, que él fue salvo por la fe. O sea que su fe le fue contada por justicia, como dice la Biblia en Romanos 4, del 1 al 3. Romanos 4, dice la Biblia en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué dice, hermanos? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Después dice el versículo 5, mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vemos a Abraham, un hombre que se fue salvo por la fe en el Antiguo Testamento, y el segundo hombre en el versículo 8 dice, disculpen, el 6, como también, ¿quién, hermanos? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin ¿qué? Sin obras. Y después dice en el versículo 7 al final, y cuyos pecados son cubiertos, iniquidades son perdonadas. Entonces vemos que a través de la Biblia la persona se salvaba por creer en Jesucristo. Entonces esta gente, las ovejas perdidas, ya eran salvas, ya tenían la salvación. Simplemente no habían visto a Jesús como lo vio aquel hombre en el templo. Me parece su nombre era Ananías. Y cuando él vio a Jesucristo, dijo, mis ojos han visto ahora mi salvación. Estas ovejas perdidas, en cuanto escuchaban el mensaje, creían. Porque ya habían creído en el Antiguo Testamento, ya creían que los profetas dijeron, pero ahora están viendo a Jesús en la carne. Y cuando lo vieron en carne, dijeron, Él es, creemos que Él es, y ahora ellos mostraron que seguían a la voz del verdadero Salvador y Mesías. Los fariseos, ellos no eran salvos. Los fariseos tenían reglas y tradiciones que no estaban en la Biblia. Ellos eran unas personas opuestas a Jesucristo. Y cuando Cristo vino, aunque vieron sus milagros, aunque lo vieron aquí, la Biblia dice que no creyeron en Él. Estos son lo que la Biblia llama los cabritos, las chivas, porque el Señor va a separar a los dos al final del siglo. Y vamos a ver después un poquito acerca de ello. Vaya conmigo, por favor, a lo que es Génesis 4:26. Génesis 4:26. Este pasaje nos indica la enseñanza que les estoy demostrando, que la salvación siempre ha sido por fe, por invocar al Señor. En Génesis 4:26 nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová al final del pasaje. Si ven ahí, entonces los hombres comenzaron a ¿qué cosa dice ahí? Invocar el nombre de Jehová. Vamos a comparar este pasaje con Joel 2. Joel 2. Joel tal vez va a ser un poquito difícil para encontrar para algunos, pero Joel está entre los profetas. Si usted llegó a Daniel, después sigue Oseas y después es Joel. Joel 2:32. ¿Estamos ahí, hermanos? Note lo que dice la primera frase nada más del versículo. Y todo aquel que invocare el nombre de ¿qué dice, hermanos, ahí? Jehová será salvo. Vemos que la gente invocaba el nombre de Jehová ¿desde cuándo? Desde Génesis, del principio, desde que estuvieron los primeros hombres en la tierra. Pero vamos a comparar este pasaje con Romanos capítulo 10. Romanos 10. Romanos 10 dice el versículo 13. ¿Vamos ahí, hermanos? ¿Qué dice, hermanos, ahí? Porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Señor, será salvo. Si usted ve ahora lo que dice el versículo 9, mas si confesares con tu boca, ¿qué dice ahí, hermanos? Que Jesús es el Señor. Entonces, para ser salvo el día de hoy, la persona tiene que invocar el nombre de Jesús. Tiene que creer e invocarle para salvarse. Y antes de que Jesús viniera, tiene que invocar el nombre de ¿quién? De Jehová. Y empezaron a invocar el nombre de Jehová desde el principio.
Entonces siempre ha habido gente salva por invocar y creer en Jesús, en Jehová, depositar su fe en ellos para salvación. Ahora estamos viendo en este pasaje que nos van a presentar entonces a dos grupos de personas. Entramos entonces lo que dice allí el versículo 1, regresando a Juan, capítulo 8. Disculpe, Juan 10:1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, este pasaje indica dos cosas. Jesús dice aquí que él es la puerta y a la vez dice que él es el pastor. Alguien dijo, es una contradicción, ¿cómo puede ser los dos? Bueno, yo escuché la historia de un hombre que cuidaba sus borreguitas, y cuando llegaba la noche, los metía en un redil. Un redil es un lugar donde se ponen los animales, las ovejas. Y bueno, no tenía puerta. Entonces lo que hacía el pastor es que él se acostaba en la puerta. Y así las fieras o cualquier cosa, si quería entrar a agarrar sus ovejitas, pues ¿quién era la puerta? El mismo pastor era la puerta. Él se puso en el lugar de la puerta. Entonces aquí podemos ver si Jesús es las dos cosas. Ahora obviamente es una analogía, es una alegoría, como dice la Biblia, simbólicamente. Vamos a ver en primer lugar que Jesús es esa puerta. Dice la puerta del redil, como acabamos de leer en el versículo 1. ¿Quiénes son estos los del redil? Ya vimos que estos los del redil son los judíos que creen en Jesucristo. Recuerde que hay otros que no creen en Jesucristo. Vea lo que dice ahí en el versículo 16. Aquí Jesús habla de otros que no son parte de este redil. Dice, también tengo otras ovejas que no son, ¿de qué dice aquí? De este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La pregunta es, ¿cuáles son estas ovejas entonces? Si las ovejas del redil son las ovejas perdidas de Israel, las que ya son salvas, pero solamente tienen que venir el pastor que es Jesús, entonces ¿de quién habla estas otras ovejas? Estas ovejas somos usted y yo. Los que no somos del pueblo de Israel, los que somos los gentiles según la carne. Vaya conmigo a Efesios 2, donde podemos ver ahí que el Señor nos dice que antes que no éramos pueblo, Él nos hizo pueblo por medio de Jesucristo. Dice así en el versículo 11 de Efesios 2. Efesios 2, 11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, dice, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Dice el 2:11, en aquel tiempo estabais, mire, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué hizo, hermanos? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, mire, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces vemos ahí que este es las otras ovejas. Las ovejas perdidas de Israel, las que todavía no habían llegado al Señor, son el redil del Señor. Habla aquí en el versículo 1 de Juan capítulo 10. Y nosotros somos las otras ovejas, las que llegamos después. Dice el versículo 5, regresando ahí al capítulo 10, que estas ovejas son los que verdaderamente creen en Jesús. Dice, mas al extraño, ¿qué hace, hermanos? ¿Al extraño qué? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, aquí está hablando que una oveja que le pertenece a Cristo no va a seguir a un extraño. Una persona que ha llegado a Cristo como su Salvador, que es verdaderamente salvo, ha entendido el mensaje, recibió a Cristo como el Salvador, saben que Él es Dios, saben que murió y resucitó para pagar por sus pecados. Dice que una persona que verdaderamente cree no sigue a un extraño. Es lo que dice este pasaje y lo que dice la Biblia. No dice que no va a pecar. No estamos hablando de la conducta, ni estamos hablando de hacer cosas que a Dios no le agradan, porque de seguro todos nosotros aquí pecamos el día de hoy, ¿o no?
Sí, yo creo que todos ya fallamos de una manera u otra, ya sea por una actitud, por una palabra, por una expresión, algo que hicimos deliberadamente. Todos hemos pecado, hemos fallado. Pero lo que está hablando aquí este pasaje es que una persona que es creyente no va a ser desviado de creer en Jesús. O sea, no existe una cosa que yo era cristiano, lo acepté y ahora ya no soy cristiano, ahora ya creo otra cosa. Ese nunca fue salvo. Ese nunca tuvo la fe verdadera. Y dice, pero ahora ya estoy en otro lugar, estoy en otro templo, con otra Biblia y tengo otro Dios y ahora sí creo estas cosas. Sí, yo sé, yo estaba con ustedes, pero ya no creo esto. Antes lo creía. ¿Sabe qué le diría a esta persona? Eres un mentiroso. Tú nunca lo creíste. Porque dice la Biblia que las que son sus ovejas nunca van a dejar de creer. No escuchan al extraño. Y no estoy diciendo que no va a ser engañado. Sí, muchos de los cristianos han sido desviados, pero el que es verdaderamente cristiano no va a ser desviado completamente en cuanto a la salvación. Lo que ustedes debemos hacer entonces es conocer la verdad, estudiar la Biblia, saber las doctrinas, para que cuando venga esa voz extraña, usted rápidamente diga, no, yo no quiero escuchar a esa voz. Pero los que son salvos no van a decir, ya renuncio a mi cristianismo, ya no creo lo que antes creía, es porque nunca había creído en verdad. Ahora hay algunos que dicen que vaya conmigo a Juan 18:37 para mostrarles lo que le quiero decir. Aquí este pasaje afirma lo que le estoy diciendo, en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Mire la última frase. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace, hermanos? Oye mi voz. Está diciendo los verdaderos creyentes, los que siguen la verdad, son los que oyen la voz de Jesucristo. Una persona que no oye la voz de Jesús no es una parte de la oveja de Cristo, no es salvo. Tiene que oír la voz de Jesús, tiene que seguir a Jesús, tiene que creer en Jesús. Y hay veces personas que dicen, es que no importa de lo que creas, todos llevamos al mismo lugar, hay que dame la mano que mi hermano serás. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que solamente hay uno. Y si no es Jesucristo, los demás dice son salteadores y son ladrones. Vea lo que dice ahí, lo que sigue después en el versículo 7 de Juan 10. Juan 10, 7 al 8 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Él dice, mira, antes de que yo llegara, ya había otros enseñando. Ya había otros enseñando cosas diferentes. ¿Quiénes eran esos? ¿Alguien sabe? Estamos viendo en la Biblia, en el libro de Juan, los hemos visto ya. Habían otros maestros que ya estaban en el lugar enseñando. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Dice la Biblia que estos eran ladrones y salteadores. El Señor Jesucristo, Él no tenía una buena amistad con ellos. Nada más vaya conmigo y vea lo que dice Mateo 23. Estos ladrones y salteadores eran falsos maestros que desviaban a mucha gente. Y aquí en el capítulo 23 de Mateo, el Señor finalmente les predica, pero bien fuerte. Dice, empezando en el versículo 13, dice, mas ay de vosotros, escribas, fariseos. ¿Qué dice después? Hipócritas. Y note que tiene el signo ese signo de como que está gritando, ¿verdad? Dice, eres un hipócrita. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mire, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y hay mucha gente el día de hoy que le dice, la salvación se pierde. ¿Y sabe qué es esta gente? Estos no están entrando al cielo, ni dejan entrar a otros. Es exactamente lo que el Señor Jesús decía, enseñando diferente doctrina, enseñando un evangelio falso, y están diciendo, Jesús decía, ustedes ni van a entrar al cielo, ni dejan a otros entrar. Y quiere entrar al cielo uno, ven para acá, quiere entrar. Y dice el fariseo, pásale. No, tú no puedes entrar al cielo, pero ellos tampoco entraban. Y así hay mucha enseñanza, mucha secta al día de hoy que enseñan un evangelio falso y dicen, si quieres ir al cielo tienes que guardar los mandamientos, perseverar hasta el final y bautizarte y ser lleno del Espíritu Santo y no mentir y esto y una lista grande. Estos no entran al cielo ni dejan a otros entrar. Y ahí está la gente triste en la iglesia. Pasa para acá, ven para acá. Oh, yo quiero ganarme el cielo, yo quiero ir al cielo. Y le dice el líder espiritual, no, tienes que perseverar. Y le pregunta, ¿usted va a ir al cielo, pastor? O apóstol, o pastora. Bueno, yo estoy tratando.
¿Va a entrar aquella persona al cielo? No. Está confiando en sus obras, está confiando en su religión y está engañando a toda su congregación diciendo, tú tampoco vas a ir. Y eso es lo que el Señor Él está enojado, está enfurecido. Mucha gente se enoja cuando exponemos la falsa doctrina, pero el Señor Jesús estaba bien enojado. Dice el 14 ahí, mire, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y le está diciendo, eres un hijo maldito del infierno. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y cuando ustedes consiguen a un discípulo, lo hacen peor que ustedes. Dice después ahí en el versículo 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Noten ahora lo que dice el versículo 33, al final lo que le dice el Señor Jesucristo a estos. Dice así de esta manera, serpientes, generación de víboras, mire, ¿cómo escaparéis de la condenación de dónde? Del infierno. Ahí los condenó. Ustedes son unos malditos que al mismo infierno se van a ir. El Señor está enojado y el Señor se enoja aún el día de hoy con una falsa doctrina. Una persona viene y está enseñando la falsedad, los está desviando. El Señor se enfurece. ¿Cuál es la solución, pastor? Bueno, realmente mi trabajo es exponer la mentira y decirle a usted, hermano, la Biblia dice esto y aquello. Le puedo hacer de 2 maneras, hermano. Hay un grupo allá afuera que vienen y le van a enseñar y usted dice, ¿cuál grupo será, pastor? Esas personas vienen a enseñarle falsa doctrina. ¿Quién será, pastor? O puedo ser más directo. Cuidado con este grupo que tiene este nombre. Se llaman los santos de los últimos tiempos y son muy amables, son muy generosos. Ellos vienen con su gentileza, te ofrecen a cargar tus mandados del carro, vienen a cantarte a tu casa, van al hospital, hacen muchas cosas buenas, tienen apariencia de piedad, pero su doctrina es que algún día vas a ser un Dios. Jesús no es Dios, Jesús es el hermano del diablo. Jesús y Lucifer eran hermanos. Ellos estaban peleando, ¿quién va a ir para morir en la cruz? Y Lucifer decía, yo quiero ir. Y Jesús dijo, yo voy. Pero el Padre envió a Jesús y Lucifer se enojó y se rebeló. Es la enseñanza de ellos. Y dicen, bueno, si quieres salvarte tienes que hacer cosas buenas. ¿Qué vamos a hacer, pastor? ¿Cómo yo voy a saber la diferencia? ¿Quién me va a ayudar? Por eso el Señor nos dio pastores para advertirnos y enseñarnos. Yo no estoy atacando a la gente, pero sí el sistema religioso, que son hipócritas, guías de ciegos, son serpientes que son condenadas hasta el infierno. A estas ovejas el Señor las ama y por eso dice, los que vinieron antes de mí, los que están enseñando ya aquí, son salteadores y son ladrones. Sino que Jesús después les dice que Él es la puerta de la salvación. Vaya conmigo ahí, regresando a Juan capítulo 10, dice el versículo 9 de esta manera, yo soy la puerta y el que por mí entrare, ¿qué va a pasar, hermanos? Será salvo, y el que entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús dice que Él es el único camino a la gloria, según Juan 14:6. En ninguno hay otra salvación, dice Hechos 4:12. La Biblia dice que hay un solo mediador, que es Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Será solamente el nombre de Jesús es el que quita el pecado. Dice, será su nombre Jesús y Él salvará a su pueblo de su pecado. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y nadie puede poner otra fundación, solamente Jesucristo es la salvación. Vaya conmigo Juan 8:24. Este pasaje ahí nos dice que si una persona no cree en Jesucristo va a morir en sus pecados. Jesús le dice así, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, mire, en vuestros pecados moriréis. Aquí estamos viendo Jesús es el único camino, el único medio para salvación. No hay otro. Él es la única puerta. Este ejemplo yo se les he dado muchas veces aquí. Siempre que presento el Evangelio, uso el ejemplo de la puerta. Porque la puerta es una opción. En verdad es una opción. La Biblia dice que hay 2 caminos. Uno es estrecho y el otro es angosto. ¿Cuál es el que tiene más gente? ¿Hay más gente yendo por el camino correcto o el camino equivocado? Así dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña así. Entonces quiere decir que mucha gente se está aferrando a otras opciones. Se está aferrando a sus obras, a su religión o a su iglesia para salvarse.
Entonces yo le presento el ejemplo, si tenemos unas 3 puertas, esta representa las obras de la persona por hacer las cosas que a Dios le agrada, ser buen prójimo, buen esposo, buen hijo. Y esta es la otra puerta, es la religión, la oración, la iglesia. Y tenemos la tercera puerta, que es la puerta de Jesús. ¿Cuál es esa puerta? Es el camino al cielo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. En ninguna parte en la Biblia nos enseña que la otra puerta es otra opción diferente. Jesús es el único camino. Y si no creemos en Jesucristo, la persona va a morir en sus pecados. Y también vemos que es una ilustración muy sencilla. Si yo le digo a un niño que tiene 7, 8 años, le digo, mira, solamente atraviésate esa puerta y te vas a salvar. Él sabe qué hacer, él sabe que es algo sencillo. Él va a correr y va a atravesarse la puerta para encontrar auxilio. Y bueno, eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Es algo sencillo de entender y es algo que el Señor nos dice que es solamente una opción. Él es la única opción. Después nos dice ahí en el versículo 11 que Él es el buen pastor. Regresando ahí a Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, Jesucristo aquí se está dando un título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. Un pasaje muy famoso en el Antiguo Testamento es Salmo 23. Algunos otros lo hemos memorizado. ¿Cómo empieza Salmo 23? Jehová es mi pastor. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, Padre, se ha declarado ser el pastor. En Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, un título que se nos da a nosotros creyentes es de ovejas. Ahora vaya conmigo ahí en el versículo 11, vamos a ver de nuevo, en versículo 15, disculpe, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Note lo que dice Isaías, por favor, vaya conmigo a Isaías 53. Este pasaje nos enseña que Cristo se entregó por nuestros pecados. Isaías 53. En Juan 10, versículo 11, vimos ahí que Él dijo que Él da su vida por las ovejas. El versículo 15, yo pongo mi vida por las ovejas. Y luego en el versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. El pastor pone su vida por las ovejas. Un pastor que ama a sus ovejas está dispuesto a darse. Bueno, esa es una enseñanza a nosotros, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dice el versículo 4, no temas. Disculpe, ¿dónde estoy? 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y bueno, y podemos seguir adelante, ver el pasaje allí que está hablando que Jesucristo mismo cargó nuestros pecados. Los pecados de toda la humanidad fueron puestos sobre Él. Vaya conmigo a Mateo 20:28. Mientras yo le leo lo que dice Tito 2:14, donde dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Jesucristo se dio a sí mismo, Él se entregó. El buen pastor se sacrifica por las ovejas. Y Mateo 10 dice de esta manera en el versículo 28. Mateo 20:28. Dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida, ¿en qué dice, hermano? En rescate por muchos. Ahora aquí algunos dicen, Él murió por muchos, pero murió por todos. Bueno, en Timoteo nos dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces sí, Jesucristo murió por todos. Él se dio por todos nosotros. Y después nos dice en 1 de Pedro 3:18 que Él padeció por nuestros pecados. Dice, el justo por los injustos. O sea, el bueno por el malo. El buen pastor se dio por nuestros pecados. Ahora, eso nos debe dar esa afirmación y seguridad que Él pagó por nuestros pecados. Porque si usted quiere pagar por sus pecados, pues la manera que los va a pagar es en el infierno. No hay manera de pagar sus pecados aquí en la tierra. El Señor no tiene una balanza donde dice cuánto bueno hiciste y cuánto malo hiciste. Ni tampoco el pecado se quita con un bien que usted haga.
Y porque hay gente que dice, yo trato de hacer un bien por cada mal que he hecho para poder traer un equilibrio a mi vida. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Tal vez humanamente podamos hacer eso, donde una persona defraudó y pudo repagar. Pero el pecado no se paga de esta manera. Otros dicen, pues me voy a arrepentir. ¿Qué significa arrepentir? Darse golpes en el pecho, sentirse mal por lo que hizo, sentirse horrible. ¿Usted cree que es lo que Dios le pide? No, al Señor no le interesa que usted se sienta mal. Le he dado este ejemplo. ¿Algunos han tenido tarjeta de crédito? ¿Sí? Algunos cuando reciben tarjeta de crédito, algunos ya mayores ya entendemos, mano, no agarres tarjeta de crédito. A lo menos que pagues bien el interés, que valga la pena. 0 interest for a year, y que no tenga un pago anual. Me acuerdo cuando yo conseguí mi primera tarjeta de crédito, me cobraron un cobro anual de 150. Ya al principio ya tenía deuda sin gastar nada. El interés era alto. Yo me lucí, gasté y gasté y gasté. Y se me acabó el crédito que tenía. Pero imagínense que usted tiene una tarjeta de $5,000 y usted dice a su esposa, vamos a la Curazao, vamos a Sears, vamos aquí, vamos, y qué bonito, pasa la tarjeta, pasa la tarjeta. Y ahí tiene sus carros llenos de ropa y de zapatos y de utensilios y algunos aparatos y tal vez licuadoras. ¡Qué bendición esta tarjeta! De pronto ya se le hace pesado pagar. Y usted llama a la tarjeta, oiga, don, me arrepiento por lo que hice. Me siento mal porque gasté tanto dinero. Me siento mal y estoy arrepentido de que conseguí esa tarjeta. Le va a decir la persona, oh, se arrepintió. Deje hablo con mi supervisor. Supervisor, aquí tengo un cliente, quiere hablar con usted. Dígame, me estoy arrepentido por lo que hice. Gasté mucho dinero, más de lo que debía gastar, la verdad, no tengo para pagar. Y el supervisor le va a decir, no te preocupes, ya te arrepentiste, vamos a saldar tu cuenta. Cancela los $5,000, no te preocupes, que no se preocupe. Eso es absurdo, pastor. Mucha gente piensa que así es la salvación. Que solamente por arrepentirse ya van a ser salvos. O sea, me refiero, se van a arrepentir del pecado que hicieron. Ese no es el arrepentimiento para salvación. Hay un arrepentimiento correcto para salvación. El arrepentimiento de sentirme mal por lo que hice no le va a salvar a usted. Ni nadie va a ser salvo por ello. Ni por pedirle perdón a Dios. Porque mucha gente piensa, si le pido perdón a Dios, Él me va a perdonar. ¿Cómo le pide perdón a Dios? Diosito, Diosito mío, perdóname por lo que hice. Esa no es la manera que Dios nos perdona tampoco. Pastor, entonces, ¿cómo se hace? La salvación viene de esta manera. Usted se arrepiente, usted dice, ya no estoy confiando en mis obras, ahora confío en Cristo. Es el arrepentimiento correcto. Y cuando usted confía en Cristo, Jesucristo entonces toma su deuda y dice, yo la pago. Yo me encargo de esa deuda, yo la tomo en la cruz y queda saldado nuestro caso delante de Dios. Así es lo que enseña la Biblia. Es la manera que la persona se puede salvar, porque Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra deuda, Él llevó todas nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Pero si una persona no confía en Cristo, entonces no se le aplica a esa persona esa salvación. Esa salvación tiene que ser recibida por fe en Jesucristo. Ahora regresamos allá a Juan capítulo 10. Dice ahí el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Note que dice, van a oír mi voz. ¿Sí vemos ahí? Esto aparece muchas veces. Vea lo que dice el versículo 27 del mismo capítulo. Mis ovejas, ¿qué hacen, hermanos? Oyen mi voz. Vaya conmigo ahí en el versículo, creo que es el versículo 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Porque, ¿qué dice, hermanos? ¿Conocen qué? Conocen su voz. Entonces, mire, está diciendo este pasaje que la salvación viene por oír. Cuando uno oye y escucha y cree, oír. Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto, cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Efesios 1:13 dice que habiendo creído en él, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, para que una persona sea salva, pero tiene que oír la palabra de Dios. Y después de oírla, tiene que creer la palabra de Dios. Y cuando cree la palabra, entonces se le aplica la salvación y recibe al Espíritu Santo. Ahora, eso es una diferencia a decir que una persona tiene que seguir y hacer las cosas que Dios pide. Hay gente que enseña, si usted cree, automáticamente usted va a hacer las obras de Dios.
Eso no es lo que la Biblia enseña tampoco. Suena muy bonito y suena muy veraz. Y a veces le quieren poner duda, le dicen, mira, analice su vida, hermano. ¿Cómo está su vida? Analice si en verdad eres salvo. ¿En verdad eres salvo? Sí, pastor, soy salvo, pero mira cómo vives. Eso me indica que no eres salvo. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Debes creer de verdad. Ok, ahora sí creo. Y pasan las semanas y aún no puede usted cambiar su vida. Y dice, analiza tu vida, hermano, ¿cómo sigues? Pues no muy bien. Quiere decir que no creíste de verdad, hermano. Tienes que creer de verdad. Pero sí creo, pastor. Yo creo que Jesús murió por mí, pagó por mis pecados. Pero, hermano, no se nota que crees. Tú no eres salvo, hermano. Entonces, ¿es una salvación por fe o es una salvación por obras? ¿Por qué es? Y eso está entrando en muchas iglesias bautistas. Están diciendo que uno para ser salvo es solo por fe, pero los verdaderos salvos van a cambiar. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de cristianos carnales. La Biblia habla de aquellos que desampararon a Pablo. Demas me ha desamparado, amando hasta el mundo. Se nos enseña a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Se nos enseña a crucificar la carne. Se nos enseña a ya no darle rienda suelta a la carne. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. No debemos usar nuestra libertad como ocasión del pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que la salvación es solo por fe y la santidad es otra cosa aparte. Ahora, si usted dice, pastor, yo creo de corazón, pero todavía vive igual, le digo, usted es un hijo desobediente. Usted es un hijo desobediente y Dios va a venir y le va a tener que azotar a usted por ser un hijo rebelde y desobediente, porque le hace falta entender los principios de Dios. Pastor, ¿cómo puedo cambiar entonces? Necesita crecer. ¿Y cómo crece un cristiano? Con la palabra de Dios. Le hace falta entender la Biblia, leerla, aplicarla, obedecer a su Padre Celestial, y así es como va a empezar a cambiar a usted. Yo he visto cristianos que vienen a la iglesia y empiezan rápidamente a meterse en la Biblia, a orar, a ser fiel a todos los servicios, y le entran de lleno y empiezan a cambiar. Su manera de hablar cambia, su manera de pensar cambia, su manera de actuar, y hasta ellos se sorprenden. ¿Qué me está pasando? El Señor lo está purificando, pero está haciendo lo que Dios le está mandando. En cambio hay otros que tienen 20 años en la iglesia, 40, algunos 10 tal vez, y todavía andan ahí de carnales, de estafadores, y todavía parece que ni siquiera son salvos. ¿Por qué son así? Porque no están alimentando el espíritu, están viviendo en la carne. Algunos vienen después de ver unos 500 horas de televisión y viene el domingo y todos ahí. ¿Por qué? Porque han alimentado su carne toda la semana. Mirando película acá y otra película, durmiéndose a las 3 de la mañana mirando una serie en Netflix. Es que me dejaron picado y tengo que terminarla. Entonces amanece el domingo con ganas espirituales. No, pero bien carnal vinieron. Así pasa, hermanos. No es que no sea salvo, lo que pasa es que no alimentó al espíritu. No pasó tiempo con Cristo durante la semana. No está creciendo en su fe, no tiene victoria. Está siendo zarandeado por Satanás y el Señor le manda pruebas y no las puede superar. Se está desmoronando, está siempre afligido y triste, no hay paz en su corazón. Es un cristiano carnal. Yo le quiero decir, el cristiano más miserable, la persona más miserable en la tierra son los cristianos. Los que no aman al Señor, los que no siguen los caminos, esas son las personas más miserables, los que son verdaderamente salvos. Los que creen, tienen la fe correcta en Jesucristo. Por eso yo les tengo que enseñar a usted y les animo a que usted camine en el Espíritu y le va a hacer bien a usted. Algunos dicen, es que no me gusta, pastor, las disciplinas espirituales. A nadie le gusta la disciplina al principio. Le doy un ejemplo, la disciplina de dieta. ¿A quién le gusta eso? A nadie. A nadie. Ni a los que están bien flaquitos no les gusta. Es algo por eso, si fuera así, todos estuviéramos así bien delgados. Si fuera algo fácil, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pastor, yo ni como. Entonces, ¿cómo con puro aire engordo, pastor? Algunos sí. ¿Por qué? Porque no es algo fácil. Yo sé. Pero ¿cómo se siente cuando usted logra poder controlar su dieta? Empieza a comer mejor. ¿Cómo se empieza a sentir? Ahora, yo le puedo enseñar una foto. Yo llegué a pesar más de 200 libras. Usaba yo camisas de hawaianas porque se sentían muy cómodas. Pero me sentía muy mal. No podía dormir bien. Me levantaba siempre cansado. Por lo tanto, siempre estaba de mal humor. Cuando subíamos las escaleras, porque yo vivía en la segunda planta, tenía que decir, espérame un ratito. Tenía que respirar, tomar un tiempo para descansar. Mi esposa hacía buena comida y después puro botanear. Que
unos gansitos por aquí, unos Twinkies por acá. Comprábamos nieve y ya empezamos a comprar la nieve más fina, más calorías. Y decían, tráeme la nieve después de comer, la taza, después tráeme la cubeta ya. ¿De qué te ríes, hermana? Mi esposa, ¿se acuerda? Ella nunca me decía nada, así me quería. Entonces tráeme unas donuts, powdered donuts, las donuts esas, las blancas, es lo que compraba ella. Y un día sí me sentí mal. Y apenas tenía 27 años. Dije yo, aquí ya me quería morir, dije, ya estuvo aquí ya. No podía levantarme. Entonces tuve que hacer primeras disciplinas. No era fácil, no es fácil. No voy a comer esto ni aquello, me voy a limitar. Y como no tenía conocimiento, dije, traté diferentes dietas, muchísimas. Una que decía no carbohidrato. Eso no se debe hacer. Hay carbohidrato que es muy malo y hay carbohidrato pues, que es natural, es mejor. Fruta, vegetales, eso tiene buen carbohidrato. Después me fui a una otra dieta extrema. No tortillas, mexicanos sin tortillas. No pude, no duraba, esas dietas yo no duraba ni una semana en ellas. El primer día bien bravo, la dieta de puros caldos. Hasta que finalmente llegué a algo que pude aprender, yo les he enseñado, se llama el ayuno intermitente, donde no ayuno, no desayunamos. Hay algunos que no pueden hacerlo ya por su salud, pero la mayoría de nosotros podemos vivir bien sin desayunar. Ya comemos hasta el lonche. ¿A qué nos comimos hoy, hermana? A la 1, 2 de la tarde y no hay hambre. Entonces con el café negro se te va el hambre. Con el agua mineral se le va el hambre, no sabía, le quita el hambre. Pero mire, los primeros días que empezó eso, tenía un dolor de cabeza y sentía que iba a morir. Me dio fiebre. ¿Sabe usted que nos da fiebre por eso? Mi cuerpo estaba rechazando lo que yo estaba tratando de hacer con el cuerpo. No, te vas a morir. Y se toma disciplina. Bueno, puede decir años después, que no sé, unos 8 meses después, 40 libras, así. Ya mis pantalones flojos, hermano, todos mis trajes flojos, todo. Tenía que comprar nueva ropa. Un buen problema. Y es algo rígido, sí, es rígido. Yo fui uno de ellos que me apunté en un gimnasio y nada más fui una semana. Nada más una semana fui, hasta la fecha me están cobrando, creo. Pero mire, para ser un cristiano fuerte en el Señor, no solamente tiene que leer su Biblia, tiene que caminar con Dios, son disciplinas, es difícil, no me gusta, pastor, yo prefiero comerme la comida chatarra, ver televisión, ver mis películas, andar haciendo otras cosas, leer la Biblia, no, orar, no me gustan los vegetales, no me gusta ese brócoli, no me gusta esa comida que me están sirviendo aquí, algunos, las esposas le ponen, cómete esto, no, mira, ¿cómo vas a poner esto? Si es que tienes que bajar de peso y colesterol, no, y se sale el hombre, mejor se va a McDonald's y dice, no, prefiero comer allá. Si su esposa hace eso con usted, dele gracias a Dios que le importa. Mi esposa me ha ayudado. Si no fuera por ella hasta una báscula conseguimos. Y ahora ya no ocupa la báscula. Dice, estos son 2 onzas. Dije, 2 onzas. Ya aprendió, me ayudó. Pero es lo mismo, los mismos principios aplican al cristiano. Si usted quiere mejorar en su vida cristiana, quiere tener gozo y paz, y quiere crecer y ser fuerte, y quiere poder superar los problemas y los ataques y las tentaciones, usted tiene que meterse a las disciplinas espirituales, con tener una dieta correcta, con la Biblia, ejercitar su fe, orando, y también tomando todas las prácticas que el Señor nos enseña, yendo a la iglesia, poniéndolo a Él en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él nos salvó por la fe. Dice así en el versículo 28. Dice, y yo les doy, ¿qué dice, hermanos, ahí? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, mire, usted tiene que entender por qué a veces yo predico de esta manera, por qué vengo con esta actitud. Tengo casi 30 años en las cosas de Dios, más de 25 años evangelizando casi, y me enfrentaba, me topaba mucha gente. Y a veces tengo familiares que son desviados. Le estoy diciendo, si simplemente usted viera lo que yo he visto, o si usted ha estado en el lugar donde yo he estado, usted haría lo mismo, se tendría la misma frustración. ¿Cuál es esa frustración? Que la gente enseña otra cosa. Este pasaje nos dice claramente que cuando una persona cree en Jesucristo, tiene vida eterna y no va a perecer. Jamás. ¿Sí ve ahí? Y nadie las arrebata de la mano del Padre.
Nadie. Ni una persona puede arrebatarnos de la mano del Señor. Ahora, mire, le voy a dar un ejemplo aquí. Y voy a pedir que me ayude. Por ejemplo, ven para aquí, hermano, tú, Alonso, por favor. Bueno, Alonso, ¿tú haces ejercicio? ¿Tú crees que eres más fuerte que yo? Si yo te digo, mira, esta llave es de mi carro. Si tú la puedes arrebatar de mi mano, te llevas mi carro. No es gran cosa mi carro, pero alguien te va a dar unos $500 por él, perdida. Come on, take it away. Arrebátala de mi mano, come on. Si me lo arrebatas, te lo llevas. No puedes. You want to try, bro, Carlos? A ver, yo sé que Carlos está sentado y él quiere. Él dice, yo sí suerte me lo voy a llevar manejando a mi casa. Try, take it out of my hand. Come on, do whatever you can. Now don't pinch me, okay? Arrebátala de mi mano, te la vas a llevar. Take it out of my hand, come on. ¿No puedes? Hermano, es que yo hago ejercicio, hermano. Toma asiento, hermano. ¿Quién quiere calar? Oh, algunos hermanos me están mirando. No, hasta ahí llegamos. No la puede arrebatar de mi mano porque yo soy mayor que él. Ahora, si viene hermano Miguel, de seguro me la va a quitar. Si viene hermano Mario, me la puede quitar. Le viene hermano Hilario, me la puede quitar. Hermano Cocina, quién sabe. Pero es más, si viene hermano Cocina o viene hasta Walter, me la puede quitar. Tal vez son mayores que yo, son más fuertes que yo y las pueden arrebatar de mi mano. Y la Biblia dice aquí que el creyente está seguro en la mano de Dios. La salvación es segura porque la Biblia nos dice que Él nos ha salvado. La vida eterna depende de lo que Él hizo por nosotros. Le dice que Él nos guarda sin caída. Él no nos deja caer. Él nos guarda. Él es el que guarda nuestra salvación. La salvación no se puede perder. Ahora hay gente que dice, pero pastor, ¿qué tal si yo me salgo de mi salvación? Yo voy a abandonar mi salvación. ¿Cómo puede abandonar uno su salvación? Dejar de creer. Pues ya explicamos que el verdadero creyente no puede dejar de creer. Siempre va a creer. Pero uno puede alejarse de Dios, ¿sí? Pero no puede ser arrebatado de la mano de Dios. Dice, sí, es que como el Señor me toma de la mano, eso no es lo que la Biblia dice, no dice que el Señor nos toma de la mano, no dice que nosotros estamos dentro de su mano. Pero supongamos que sí nos tome de la mano. Ven para acá ahora usted, hermano, por favor. Si yo tomara a Slater de la mano y, cárgame, hermano, no te agüites, ¿qué? Y él se quiere ir, vete, go back, sit down. Come on, sit down. No puede. Mira, me está moviendo. ¿Cómo? No puede. Aunque él se quiera ir, no lo va a soltar el Señor. Porque dice la Biblia, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede separar. Ahora usted dice, pastor, yo no quiero a Dios. Dice, ¿por qué usted no va a querer a Dios? Sí, es que yo ya no lo amo, me dirá una persona. ¿Dejo de ser salvo? En primer lugar, le vuelvo a decir. La Biblia dice claramente que el no ama a Cristo sea anatema. Una persona que no ama al Señor, que no lo quiere, ni siquiera es salvo. Entonces ese argumento que la gente dice, ¿qué tal si yo me alejo? ¿Qué tal si yo abandono? ¿Qué tal si yo dejo los caminos? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y se fueron para que se cumpliera que no eran de nosotros. Entonces usted no se preocupe por el que se fue. Es que se fue y dice que ya no cree en Jesucristo y dice que estamos en una secta. No se preocupe por él. Él nunca fue de nosotros. Él estuvo aquí. Él tal vez gustó del don celestial. Él tal vez estuvo aquí, probó, tuvo una probadita, pero como rechazó, la Biblia dice que él ya no tiene otra oportunidad, ha recaído y Dios ya no le va a dar otra segunda oportunidad. Por lo tanto, usted no se preocupe de ellos. Usted diga, eso va a pasar a mí, pastor. Si usted cree de verdad, eso nunca le va a pasar a usted. Pero para que usted no ande en los caminos que a Dios no le gusta, mantenga sus disciplinas espirituales. Ahora, dice ahí en el versículo 12, regresando ahí, dice que hay un asalariado. Dice, más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. ¿Y qué hace este hombre? Deja las ovejas. Este pasaje nos enseña que el Señor le importan las ovejas. Él lo quiere a usted. Como Él es su pastor, Él le conoce, le ama, le cuida, le lleva a pastos, le sustenta, le protege. Qué bendición es tener a Cristo y a Dios, que Él es nuestro pastor. El Señor es el príncipe de los pastores, dice la Biblia. Nosotros los pastores, los consiervos aquí, simplemente somos siervos debajo del príncipe, que es el pastor Jesucristo. O sea, si un día usted ya no viene a esta iglesia o yo me voy a otro lugar, aún tiene usted al príncipe de los pastores, a Jesucristo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, no debe usted desear nada más. Con Cristo estamos completos y el Señor nos da una seguridad. Ahora, la última parte del capítulo 10, Jesucristo afirma ser el Hijo de Dios.
Y si tú ves la Biblia, dice que lo querían apedrear en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? ¿Cuántas veces hemos visto que han querido apedrear a Jesús? Pero ¿por qué no lo hacen pues? ¿Por qué no apedrean a Jesucristo? Ahora, ¿por qué lo querían apedrear? Por lo que Él dijo en el versículo 30. Yo y el Padre, ¿qué dice ahí? Uno somos. Este pasaje claramente está diciendo, mostrando la unidad del Padre y el Hijo. Jesucristo es Dios mismo. Y lo querían apedrear por ello. Dice el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué dice ahí? Por blasfemia, mire, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesucristo dice claramente, sí, Él se hizo Dios, Él se hace Dios porque Él es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios. Ahora, estos hombres lo querían apedrear porque rechazaban su palabra. Dice Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemias, porque dije, hijo de Dios soy, o soy hijo de Dios. Está diciendo Jesucristo, ustedes rechazan mi palabra, y están rechazando que yo estoy diciendo y afirmando que soy hijo de Dios. Pero también dice la Biblia que rechazaron sus obras. Allí en Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis en mí, creer a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero no crean en él, dice el 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Está diciendo que él se alejó de Jerusalén. Si usted ve en la Biblia, él ya no regresa a Jerusalén hasta que lo llevan preso a que llegue a la fiesta, y después lo llevan preso a ser crucificado. Después dice el versículo 41, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Dice el 42, y muchos creyeron en él allí. Nos vimos en este pasaje claramente la enseñanza de las ovejas del redil. Jesús vino a las ovejas, a los israelitas que ya habían creído en Jehová y en los profetas, y simplemente cuando Él se presentó, creyeron en Él. Ahora, esto le vuelvo a decir, una persona que cree en Jesucristo y cree en la salvación correcta, cualquier cosa que usted le enseñe en este libro lo va a creer. Esa es una muestra que es un creyente. Todo lo que se enseña en este libro, la persona lo cree. No rechaza una parte. Hay personas que dicen, yo rechazo Génesis 1 al 3. No podemos decir entonces que es creyente. Hay gente que dice, yo rechazo el libro de Jonás, porque dicen, ¿cómo es posible que se lo traguen? Esa persona no es creyente, porque si no hablan según la ley, entonces no les ha amanecido, dice la palabra de Dios. Nos vemos ahí entonces, las ovejas somos nosotros los salvos, y como somos ovejas de Él, nos ha dado vida eterna. Conocemos la voz de Jesús, Él promete salvarnos, y ahora es nuestro pastor, nos sustenta, nos conoce, nos ayuda, nos ama. Pero a la vez recuerde que Él es el único medio para salvación, y Él es el Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración.